Hay tanto por analizar y por seguir analizando respecto a la elección que acaba de ocurrir en Estados Unidos con resultados bien distintivos. Hemos procurado decir aquí que la dimensión interna y la dimensión externa, me refiero territorial al referirse a Estados Unidos, evidentemente dialoga, pero que tiene códigos distintos. Bueno, es lo que vamos a procurar hacer ahora con el profesor del Instituto de Estudios Internacionales, director además del programa de postítulo de Estados Unidos en el siglo XXI y senador universitario Andrés Dockendorf. Andrés, muy buenos días y muchas gracias por este tiempo y por poder conversar a esta hora de la mañana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, quería partir por preguntar lo siguiente. Las últimas elecciones en Estados Unidos han sido más bien peleadas y esta no. ¿Qué es lo que ocurrió esta vez? Bueno, es bien interesante porque nuevamente aquí entra la pregunta sobre qué pasó con las encuestas. Las encuestas estatales, que eran encuestas más específicas y muchas encuestas, sobre todo en los estados clave, en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, entre un par más. Hay un resultado claro que se sigue de su pregunta, y es que en esta oportunidad Trump tiene un mandato al parecer distinto al mandato del 2016, porque Trump gana el voto popular, y eso no ocurría desde la reelección de George W. Bush el año 2004, después del atentado a las Torres Gemelas. Entonces ahí hay una cosa que hay que mirar, y no solamente gana un mandato más claro electoral, obteniendo el voto popular a diferencia del 2016, sino que también controla el Senado, y todo indica que va a tener o podría tener mayoría en la Cámara de Representantes. Sobre las causas, yo creo que todavía vamos a estar analizando un rato. Probablemente, al parecer, la economía jugó un rol importante, a pesar de la recuperación económica en el gobierno de Biden. El efecto como rezagado de la inflación, sobre todo de la alta inflación del año 2022, fue algo que los votantes, al parecer, tuvieron en consideración al momento de tomar su decisión. Y Trump hizo de la economía el eje de su campaña. Y si había algo por lo cual castigar en el manejo de la economía al gobierno de Biden, Kamala Harris es la vicepresidenta de Biden. Entonces hay una atribución más directa de ese castigo. Y si uno hace los cruces que han ido saliendo en estas horas, digamos, del voto, hay votantes que no se esperaba que apoyaran tanto a Trump como los votantes latinos. Se mantiene esta base leal de votantes blancos, rurales y con bajo nivel educacional de Trump, que es una base bastante fuerte. Y entre otras cosas también está el tema migratorio. No hay que olvidarse que Kamala Harris fue mandatada por Biden para encargarse del tema como el azar del tema migratorio, y no fue bien evaluada en esa tarea. Y ese es un segundo gran tema que probablemente preocupa a los norteamericanos, y que paradojalmente puede estar explicando también por qué los latinos se inclinaron con más fuerza por un candidato que tiene una postura fuerte en contra de la inmigración. Parece ser que nuevamente la economía tiene un efecto, porque el 2020 la economía estaba resentida por el efecto del COVID cuando Trump va a la reelección, y eso lo puede haber perjudicado. Y ahora, ¿no es cierto?, tenemos otra vez el efecto de las variables económicas en cómo los votantes toman la decisión de votar. Y parece ser que otras materias que uno podría clasificar como más identitarias, la discusión sobre el tema medioambiental, ecología, el feminismo o el aborto, jugaron un rol menos importante. Los números que estamos viendo le permiten a uno inferir que hay personas que están en contra de prohibir el aborto, por ejemplo, o a favor del aborto, que votaron igual por Trump. Entonces, tenemos que ver después cómo votaron las mujeres y ver ese desglose bien. Pero las encuestas Ipsos, entre otras, mostraban que el tema económico era fundamental, y detrás del tema económico también el tema migratorio. Y ese es el fuerte de la campaña de Trump, que vuelve de alguna forma recargado con este mandato más fuerte. Sí. Andrés, claro, está el tema de la coyuntura macroeconómica, que siempre influye en las elecciones, pero quería permitirme, a ver si le hace sentido,
vincular el tema del voto popular con lo que ocurre en otros lugares del mundo también, porque Trump gana en estados donde antes el Partido Republicano no ganaba nunca, donde el voto demócrata era muy duro, los sectores donde estaban las grandes industrias, tal como uno ve en Francia, que en los antiguos bolsones obreros gana la extrema derecha, como uno ve en Italia, que en bolsones donde la izquierda era muy fuerte, ahora gana Giorgia Meloni. Y hay una manera políticamente correcta, voy a decirlo así entre comillas, de verlo, que es que estas son amenazas para la democracia, que son discursos agresivos, violentos, pero al mismo tiempo me permitiría decir que alguien, o al menos varios, no están haciendo las cosas bien para no poder captar mejor esa porción del electorado, ¿no? Opciones como la del presidente electo Trump, ¿qué es lo que están entendiendo que el resto del sistema político, a veces con discursos, por supuesto, muy razonables y bien pensantes, no están logrando entender? Sí, lo que usted dice, yo estoy de acuerdo. Miren lo que pasó el mismo año 2016 en que Trump gana la elección presidencial, se vota, hay un referéndum en el Reino Unido por salirse el Brexit, el voto por el Brexit. Y los mismos sectores que siempre votaron Labour en el norte de Inglaterra, también votaron por salirse y después terminaron votando por muchos de ellos por Boris Johnson, que era conservador. Esto que usted dice está pasando en Estados Unidos y en otras partes. Algunos lo definen como un clivaje de la globalización, es decir, los sectores obreros vinculados a los sindicatos tradicionalmente, socializados de esa forma históricamente, empiezan a ser perjudicados por la apertura comercial o la competencia, y esos sectores que se van quedando atrás dejan de votar por Labour en Inglaterra o por partidos socialdemócratas en Alemania y pasan a votar por alternativas más radicales o derechamente cruzan el río hacia el otro lado. Y el discurso de este tipo de liderazgos logra capturar eso. Entonces, lo que probablemente se van a estar preguntando los demócratas de aquí en adelante es qué dejamos de hacer, de qué dejamos de hablar o de qué dejamos de enfatizar como los temas o los asuntos más importantes para esos electores que se ven más afectados por la competencia, que se van quedando atrás. ¿Y por qué enfatizamos tantos otros temas que, si bien son importantes y pueden ser parte de la identidad de un partido, no permiten conectar con esos votantes? Queda claro que los votantes de Pensilvania, de ese cinturón del óxido que usted mencionaba, que han ido quedando perjudicados por la competencia y que son la base del triunfo de Trump del 2016, se los quita de vuelta Biden en el 2020 y ahora Trump nuevamente avanza en esos sectores y para ellos el tema económico es lo fundamental. Ese es el asunto clave. El tema económico después seguido por la migración y mi impresión ahí es que, claro, son dos temas en los que aparentemente hay que mirar bien después la campaña. Los demócratas no enfatizaron lo suficiente y Trump resultó más creíble para dar respuestas económicas a esos, respuestas en el plano, en materia económica a esos electores. Que lo vaya a hacer o no, eso ya es otra cosa, pero sí resultó más creíble. Sí, claro, porque uno podría mirar a Trump como un síntoma y decir entonces, en general, la política tradicional, si es que uno pensara, yo sé que Trump ya lleva un tiempo en política, pero si lo pensamos como una persona que ingresó así directamente a la política en los últimos 10 años, se está haciendo mejor, la política tradicional no se está haciendo cargo de las necesidades más inmediatas de las personas, ¿no? Y eso quizás debería invitar a una reflexión respecto a cómo se fortalecen las democracias. ¿Usted cree, Andrés, como han dicho algunos, que Trump es una amenaza para la democracia? Incluso he llegado a leer de que Estados Unidos podría entrar internamente, estamos hablando de política interna, ¿no? En una deriva autoritaria, de debilitamiento de las instituciones, y así sucesivamente. Sí, bueno, ahora Trump tiene más poder que el 2016, institucionalmente hablando, se configura con más poder que en la presidencia anterior. Trump gana la elección democráticamente, hay un mandato democrático detrás de este voto de Trump, eso es absolutamente innegable, pero si uno mira los eventos de su presidencia, lo que uno podría catalogar como lo más antidemocrático, digamos, y lo que representa una amenaza para la democracia es lo que hizo con negarse a respetar los resultados de la elección. Ese es como el manual de los líderes que juegan al filo de la democracia, por decirlo de alguna forma, o lo que alguna literatura denomina como populismo autoritario. No reconocer los resultados de la elección. Acuérdense que Bolsonaro también lo hizo en Brasil. Antes de la elección dijo, si pierdo es porque me robaron la elección. Pero también lo hacen líderes de izquierda. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en México el 2006 cuando pierde con Calderón.
y monta su movimiento político sobre esa base de protestar, ¿no es cierto?, y ocupar el Zócalo, porque le habrían robado él acusado de robar la elección. Entonces esto es parte de ese manual de jugar al filo. Y si uno lee a Levitsky y Ziblatt en ese libro, cómo mueren las democracias hoy día, que ya no son golpes de Estado, dentro de las características o variables que hay que mirar, es cuando no reconocen las reglas del juego democrático, no reconocen la legitimidad de los adversarios políticos y los transforman en enemigos y los acusan de ser enemigos de la patria, etc. Y desde ese punto de vista sí hay una cosa que prestarle atención. Por otro lado, y aquí se conecta con lo que decía usted hace unos minutos, por otro lado también hay que considerar y hay que mirar bien que hay mucha gente que votó por Trump y obtuvo el voto popular, es decir, obtuvo un mandato democrático, un líder que jugó al filo de la democracia cuando perdió con Biden en 2020. Entonces, la pregunta es condicional, porque no sabemos qué va a hacer Trump ahora. En esta presidencia, Trump ganó la presidencia democráticamente, no sabemos cómo se va a comportar. Uno podría inferir de que al tener más poder, al concentrar más poder, al no haber un gobierno dividido con un Congreso distinto, de un partido diferente al de la presidencia, del Ejecutivo, eso podría tener menos restricciones. En el fondo, lo que quiero decir es que Trump tendría menos restricciones para concentrar un poco más de poder, pero tenemos que ver qué es lo que va a hacer. Sí, claro, no podemos afirmarlo, pero sí podemos constatar al menos que no va a tener muchos contrapesos para tramitar legislativamente como estime, ¿no? ¿Cuáles piensa Andrés que podrían ser algunas medidas que implemente Trump? Porque, a ver, voy a hablar por sentido común, a ver si no estoy tan perdido. Si es que Trump sabe que al menos durante los próximos 2 años, porque en 2 años hay una elección intermedia, ¿no? Pero que al menos durante los próximos 2 años va a tener mayoría en ambas cámaras, yo trataría durante este periodo de implementar las reformas que sean más afines a mi programa, ¿no? ¿Cómo piensa usted que va a transcurrir la relación entre Trump, las leyes y el Parlamento, al menos durante los próximos 2 años, que es cuando tiene, vamos a decir, una ventana de oportunidades única? Claro, lo que diría la teoría es que probablemente se va a lanzar a tratar de avanzar lo que más pueda en la primera parte de su mandato, porque como ustedes señalan, hay elecciones de medio término y ahí puede cambiar la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pero hay una diferencia institucional entre el presidencialismo norteamericano y los que tenemos en América Latina. En el presidencialismo norteamericano, el Ejecutivo no tiene la iniciativa exclusiva. Siempre tiene que negociar con la mayoría, con el liderazgo, digamos, de la Cámara de Representantes o del Senado para presentar sus iniciativas y llevarlas a tramitación. También hay un margen amplio de facultades de decreto, facultades ejecutivas que no requieren pasar por el Congreso. Probablemente se les facilite el nombramiento de algunas autoridades y no tengamos el entrampamiento ese que se produce en Estados Unidos, de repente hay un embajador esperando 2 años y medio para poder ser ratificado por el Congreso. Y hay otras medidas que no necesariamente van a requerir aprobación del Congreso. Una de las cosas más importantes y que tienen que ver con parte de su propuesta tiene que ver con el tema de los aranceles. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Trump en materia arancelaria y cómo eso indirectamente puede afectar a economías más chicas, ¿no es cierto?, y dependientes como la nuestra? Porque si Trump le sube a 60% los aranceles a China en algunas materias, puede afectar la demanda de cobre y eso nos puede, de alguna forma, o sea, eso nos va directamente a rebotar. Pero ¿cuál va a ser la estrategia legislativa de Trump? Yo creo que es súper difícil de anticipar hoy, antes de que empiece la administración, porque el personaje político, o sea, el estilo político de Trump es bastante impredecible y se caracteriza por por a veces decir que va a hacer cosas que no hace. En su gobierno fue varias veces donde amenazó. ¿Se acuerda cuando decía que, bueno, íbamos a amenazar militarmente a Venezuela? Pero nunca se hizo. Y hay otras cosas que se anuncian menos y que se hicieron, como salirse del Acuerdo de París o el tema de Irán. Sí, fue un proceso decisional bien particular. O retirar a la UNESCO, retirar a Estados Unidos de la UNESCO, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí. Exacto, claro. Porque porque Trump tiene un discurso que es bien consistente entre su primer mandato y en contra del multilateralismo y también muy proteccionista en lo económico. Entonces, conversamos con otros profesores del instituto de ayer que es interesante que algunos líderes, por ejemplo el presidente de Argentina, que tiene una visión económica mucho más liberal que Trump, se sienta muy representado por Trump, que tiene posturas proteccionistas en materia comercial, que no son precisamente liberales. Sí.
Andrés, finalizo con esto. Se supone que, también esto en el papel, se supone que un país que es diverso debería ser más fuerte que uno que es más homogéneo, siempre y cuando logre resolver adecuadamente su diversidad, ¿no? Pero y le hemos preguntado a distintos analistas, no a propósito de esta elección, sino hace varios años, que esta diferencia que se ve muy notoria entre este Estados Unidos profundo y este otro Estados Unidos que es más abierto al mundo, por decirlo de alguna manera, en vez de traducirse en una síntesis, se empieza a traducir en una confrontación o en un abismo mucho más grande, que a su vez tiene un correlato en la radicalización de la política, ¿no? Quería preguntarle si un país que tiene esta situación, ¿no? De ser dos países en uno, pero además países más contrastantemente distintos cada vez más, lo digo solo de modo hipotético, ¿no? ¿Cómo auguran el futuro? Más aún cuando Estados Unidos está enfrentado a un evidente riesgo, para algunos irreversible, de pérdida de la hegemonía que tuvo durante casi un siglo a nivel mundial. Bueno, una forma de responderla es con un cliché que le van a decir todos, que es la polarización. Mientras el país está más polarizado, ¿no es cierto?, más difícil llegar a consensos y la política se vuelve más agonal o basada en el conflicto. Pero también uno podría responderlo desde el punto de vista de la noción de eficacia política, porque todas las personas se autoperciben políticamente o tienen en estima con cierta varianza sus propias opiniones políticas y cómo son consideradas por los demás. Entonces, cuando hay una parte del país que es tratada permanentemente que es subvalorada en sus opiniones políticas y considerada como ignorante, bueno, termina pasando esto, que esas personas se vuelcan hacia liderazgos que les prometen tomar en consideración sus opiniones, las élites o el establishment, como dice Trump, ¿no es cierto?, liberal, que no está preocupado de ustedes, sino que está preocupado de sus privilegios y qué sé yo. Todo ese discurso populista entra porque hay una demanda, y esa demanda surge cuando las percepciones de esas personas, sus visiones sobre los temas que son importantes, no son considerados por las élites. Y ahí la democracia entra en estos procesos de declive, como diría Samuel Huntington, que estaba viviendo la democracia de Estados Unidos. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar. Hay que insistir que Trump ganó el voto popular y tiene un mandato, y hay norteamericanos que se identifican con ese discurso. Entonces, yo creo que la lección para el Partido Demócrata y para otras fuerzas políticas en otras partes del mundo es no tener esta actitud condescendiente para tratar de explicarle a la gente cómo ellos les van a cambiar la vida sin considerar cuáles son las opiniones que tienen las personas, cuáles son los problemas que realmente los afectan, que parece ser, en este caso, que Trump tocó mejor la tecla de cuáles son esos problemas: economía, migración, y los demócratas no. Hemos conversado con el profesor Andrés Dockendorf del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Andrés, muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación, y que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación. Ahí está el profesor Andrés Dockendorf contándonos su parecer y su reflexión respecto a cómo entender ahora ya más en el plano interno esta elección presidencial en Estados Unidos, que ganó de manera tan clara Donald Trump a Kamala Harris. Pero como hemos venido diciendo desde que hemos ido entreviendo y cada vez con más claridad los resultados, lo que ocurre en Estados Unidos, la relación entre las formas de hacer política de las derechas, las izquierdas, los progresismos, las extremas derechas y el pueblo, llámenlo como quieran, la clase trabajadora, el mundo popular, en fin, en esta elección de Estados Unidos nos da algunos elementos que parecen ser de validez general, incluyendo este territorio donde habitamos cada día, que es el de Chile. Son las 8:33, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación para seguir hablando sobre este y otros temas.